puede ser una barrera respecto a revelar su libertad, ¿sí? Pero no es una barrera en el sentido de que le impide, no sé, hacer cosas. Claro, yo No digo, por ejemplo, o sea, yo puedo actuar de mala fe y tener una vida plena, perfecta, ¿no? Podemos decir, ¿no? Pero siempre actúo de mala fe en el sentido que yo determino mi realidad desde el exterior, no desde mi propia libertad. Sería libre igual. ¿Eh? Sería Es que libre, sí. Sí, No, pero ¿cree que hay un condicionamiento? ¿Cree que hay un condicionamiento? Eso es cierto. Pero si a una persona le deja más tranquilo mentalmente elegir la mala fe, digamos, o ponerse una excusa, también estaría actuando dentro de la libertad, porque estaría eligiendo no ver la realidad o es que condición de posibilidad de la mala fe es la libertad. A eso yo iba con el tema de la estructura de la mentira. No sé si me caí en un pozo profundo, claro, sí. A todos ustedes, pero para que poder actuar de mala fe uno tiene que ser libre. Para poder mentirse a sí mismo uno tiene que conocer aquello de lo que uno miente. Sí, entonces no es la libertad, la responsabilidad, la mala fe son las tres caras del mismo fenómeno, ¿sí? Pero también es cierto que Sartre va a hablar de otro elemento, que es la autenticidad, ¿sí? Es decir, es posible para Sartre que nuestra condición humana se libere, no sé si liberar, podríamos decir parcialmente al menos, ¿sí? Se libere de la mala fe, ¿sí? Hay momentos justamente donde es posible liberarse de la mala fe, en este sentido, en el sentido de cómo hacemos esto, admitiendo primero nuestra propia libertad, y logrando determinar nuestro proyecto de manera autónoma. ¿Quieres decir algo sobre eso? Lo resumí demasiado. Estamos bien, no, me parece que sí. Igual no se preocupen porque la mala fe es un concepto que uno lee y relee a Sartre y ¿qué está hablando este hombre? Porque uno termina de definirlo y dice, bueno, entonces la mala fe es esto y es propio del ser humano, pero después llega y dice, te podés liberar de la mala fe. Y dice, pero no era como constitutivo de nuestra existencia. Entonces no se preocupen porque es un concepto un poco difícil y multifacético. Bueno, pero lo que Sartre trata de enfatizar es que en la condición humana, ¿sí? Al no ser nada, siempre está la posibilidad de un cambio. Es cierto que nuestra condición también, al mismo tiempo que busca el ser, busca determinaciones de afuera, pero también las rompe, ¿sí? La autenticidad también es eso, es la fisura que se hace sobre las determinaciones. Aunque la autenticidad sea un momento, no necesariamente un momento, ¿cómo decirlo?, prolongado en el tiempo, ¿sí? Son parte del mismo movimiento. Bueno, tal vez. No, sí. El ser auténtico, bueno, después está todo el tema del proyecto originario, no nos vamos a meter ahí. Claro, sí, justamente la cuestión del ser auténtico y el proyecto originario es tratar de rebasar la mala fe de modo absoluto. No, dije que no. Yo lo menciono así, ¿no? Es tratar de encontrar nuestro verdadero horizonte, nuestro verdadero valor, pero ya es muy complejo eso. ¿El concepto de autenticidad es heideggeriano en Sartre? ¿O es algo original, novedoso? No, tiene herencia heideggeriana, sí. Porque Heidegger permanentemente habla de la problemática de la autenticidad. Sí, pero el problema de la autenticidad en Heidegger está rebasado por otra cuestión que Sartre niega completamente, que es la cuestión de la muerte. ¿Sí? A partir de la muerte, aceptando nuestra finitud y el hecho de que la posibilidad más propia que tenemos es la muerte, es que podemos llevar a cabo nuestro proyecto. Sartre, digamos, deja la cuestión de la muerte, la deja en un plano totalmente secundario en estos términos. ¿Sí? No es fundamental para la constitución de la existencia humana. ¿Hablamos de humanismo? Porque me gusta. ¿Qué hora es? Son las 9:25. Falta. ¿Sí? ¿Estamos bien? Estamos bien, estamos bárbaros. Bueno, si estamos bárbaros. No, pero quizás a mí me gustaría mencionar un poquito el tema, volver al tema del valor y ver cómo la moralidad, o sea, en esto que vos mencionabas, Jorge, de que en cada elección se pone en juego, en cada elección propia se pone en juego la humanidad toda,
Esto es algo que quizás, tipo, estando en la Facultad de Derecho, es algo interesante de mencionar. No hay una moralidad, no hay un valor de justicia que preexista a toda acción, eso ya lo acabamos de negar. Entonces, nosotros con cada una de nuestras acciones no solo sostenemos como la esencia del ser humano, sino que también sostenemos todos los valores que mueven o que deberían mover a la humanidad toda. Entonces, cuando yo actúo de determinada manera, actúo definiendo lo que es la justicia, definiendo lo que es el bien. Entonces, es una estructura interesante ver cómo después esos valores que surgen y que se crean a partir, no que se crean, pero que sí que se constituyen a partir de la subjetividad humana, adquieren una inercia, si se quiere, que después Sartre va a trabajar como con más profundidad en Crítica de la razón dialéctica, pero esa inercia que se le vuelve nuevamente, se vuelve contra el hombre y que se impone como una entidad trascendente. El ámbito de la libertad ajena, mirá. Ahí está. Bien, como para mencionar eso, ¿no? Sí, no. También para el tema del individualismo y el compromiso social, como ahora ahí vamos a sacar el solipsismo de lado, me parece. Claro, era otra de las críticas que estaban. Sí, bueno, y la cuestión es, bueno, vamos directamente con el concepto de humanismo para ver eso o no. Yo pensaba retomar el cogito para mostrar cómo en el... ¿Les parece? Sí. Bien, habíamos visto al principio que una de las acusaciones que se le hacía al existencialismo era de ser solipsista, por traer toda esta tradición cartesiana solipsista, digamos. El fundamento ontológico, no sé si estoy diciéndolo bien, pero corregime porque son palabras duras. El fundamento ontológico del existencialismo sartreano es el cogito. El cogito. Sí, palabra que lo vamos a latina poner. que significa Ustedes literalmente. deberían saber latín. Esto. Que literalmente significa pienso. Chicos, ¿escuchan? ¿Escuchan la frase? Sí, te estamos fastidando. El decanato no sabe. Si no toca música y no podemos dar clases. Igual sí, pero no importa. O sea, No. ahí no, Los que no lo escuchan en canal de YouTube, Es como lo de las Elegimos que no nos importa. Los 40. No, digo que tengan conciencia de esto. O sea, todo esto que está pasando no es menor, obviamente, no importa. Les importa que sea en la puerta de la Es una facultad, digo, si es universidad, una para dictar clases publicidad. te ponen una música a las 9 de la noche. No importa, por supuesto que no les importa. Que es una empresa privada, ¿no? Una empresa privada que compró esto. Después nos exigen que demos las clases, que aquello. No importa, digo, no importa eso, como algunas condiciones edilicias, como cosas que nosotros siempre recordamos, como los profes que laburamos gratis. Digo, esos son todas cosas que pasan y que podemos tomar conciencia o no, digo. Esto en filosofía. Esa breve. Esto no pasa, pero porque no tenemos ningún sponsor. Esto que no hable de pasa. filosofía. Después cuando apaguen la cámara te voy a contar. No. Todo esto se sigue en el canal de YouTube de Teo. Bueno, el cogito que mencionábamos es la manera corta y abreviada de presentar esta especie de genialidad que tuvo Descartes en su momento del cogito ergo sum, que es el famoso pienso luego existo. Que ese luego es un luego de por lo tanto. Siempre hay que mencionarlo porque como primero voy a pensar y luego existir, no. Cogito ergo sum es la fórmula que resume el fundamento ontológico cartesiano, que es yo dudo de todo, en la búsqueda de un fundamento en el cual yo pueda pararme y decir, bueno, esto es certero, esto es una verdad absoluta, niego todo, no lo niego, dudo de todo, retomando terminología fenomenológica, lo pongo entre paréntesis o efectúo un epogé, o sea, no afirmo ni niego la existencia del mundo, pero aquello de lo cual necesariamente tengo que reconocer su verdad es de que estoy pensando, dice Descartes, o de que en realidad soy una conciencia, va a retomar Sartre. Entonces, ese va a ser el fundamento sobre el cual se va a desarrollar
toda la ontología sartreana también. Ahora, ¿qué particularidad tiene? Porque si uno se queda acá, que es lo que le pasó a Descartes, de repente dice, bueno, empiezo a reconstruir el mundo a partir de este fundamento que es mi propia subjetividad, y cuando intento demostrar la subjetividad del prójimo, empiezo a hacer agua. Descartes tiene que traer a Dios, tiene que demostrar la existencia de Dios para empezar a reconstruir todo. En un existencialismo como el sartreano, que es un existencialismo ateo, en el cual no puedo meter a Dios y empezar a reconstruir todo de vuelta, ¿qué podemos hacer? Y ahí está la acusación esta de que se le hace el existencialismo sartreano, que dicen, usted es un solipsista, porque usted es un cartesiano. No puede demostrar la existencia del prójimo, entonces ¿cómo puede fundamentar un proyecto colectivo? ¿Cómo puede fundamentar el cambio social o un proyecto político? La particularidad que tiene el cogito sartreano, si se quiere, es que en la estructura propia de la conciencia, que está, en realidad este es un esquema muy somero, que es una conciencia del mundo, pero una conciencia en el mundo también. Esta conciencia no está sola, no es algo que esté muy bien desarrollado en el existencialismo, es un humanismo, pero Sartre va a mencionar que en el cogito existencialista el otro, el prójimo, es parte constitutivo de la conciencia o de la subjetividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la conciencia no solo se percata de que hay un mundo, sino que también se percata de que ella misma es algo más adentro del mundo. Y ese percatarse de algo más en el mundo, percatarse de que también la conciencia puede ser objeto de otra conciencia, es el surgimiento del otro, el surgimiento del prójimo. La propia estructura existencial de la conciencia implica que exista, aunque sea como posibilidad, un otro para el cual yo soy un objeto. Entonces, es algo un poquito duro para estar trabajando a esta hora, pero Sartre se defiende así muy rápido en el existencialismo y el humanismo de la acusación de solipsismo. Entonces, cuando yo tengo una filosofía en la cual el otro forma parte de la estructura existencial de la subjetividad, esa subjetividad deja de ser una subjetividad y se convierte en una intersubjetividad. Recuerden la definición de derecho de Cossio, recuerden después lo que está diciendo Fede en relación a la subjetividad y la intersubjetividad, y vayan vinculándolo permanentemente con el pensamiento de Cossio. Es un poco lo que dice que él piensa que lo que es bueno para uno es bueno para el otro. Está pensando que lo que es bueno para una persona tiene que ser para los demás, está pensando en el otro. ¿Por ahí o nada que ver? La cuestión es esa, que el punto de partida, lo que es bueno para uno es bueno para los demás, es como el punto de partida del cogito. En el sentido de que yo ya sé quién soy, sé qué es lo bueno para mí, y bueno, determino qué es lo bueno para mí y eso va a ser lo bueno para los demás. Está el sujeto que impone su subjetividad por sobre todos los demás. En ese sentido no es lo mismo. Digamos, es más cercano, bueno, también una famosa frase de Sartre que son el infierno son los otros. ¿Qué significa el infierno son los otros? Que son los otros los que me juzgan, van determinando mi ser, van diciendo qué feo que sos, qué tonto que sos, bueno, si quieres más divertido, qué lindo que sos, qué inteligente que sos, ¿sí? Qué bueno que sos, y eso también va constituyendo mi entidad, que también la voy desarrollando y también la voy haciendo carne, ¿sí? En mi existencia. En ese sentido también hay una interacción constante. Perdón. Sí. Para recomendarnos una obra de teatro a puertas cerradas de Sartre, son 3 personas que están encerradas en una habitación y el juego de la intersubjetividad en ese sentido es completamente palpable. A puertas cerradas, léanlo, es una obra de teatro muy cortita, la pueden leer en 1 hora, 2 horas, o no sé, cuando quieran, ¿no? En toda la tarde la pueden leer muy tranquilamente. Y está este juego de la intersubjetividad, pero a flor del pie. Bueno, ahí aparece la frase que yo mencioné también, el infierno son los otros, es una frase de un personaje, ¿no? Retomando esa obra, en El ser y la nada, cuando entra el otro, como entrada triunfal en el medio del libro, Sartre retoma una vivencia, o sea, a los existencialistas les encanta a trabajar con el material vivo
Y ese material vivo son todas las cosas que nos pasan. Y Sartre dice, bueno, el temple o la vivencia o el reconocimiento de la conciencia de la existencia del prójimo es la vergüenza. Yo estoy espiando a través de la mirilla, del cerrojo, de la cerradura de una puerta, y de repente me doy vuelta y veo que alguien me está observando mientras yo espío y me sonrojo. Y esa vergüenza que uno siente es el reconocimiento de que no soy la única conciencia en el mundo, esa conciencia no es solipsista, de que hay otras conciencias y que yo soy objeto para otras conciencias. Y de que parte constitutiva de mi ser, aquella dimensión que me determina como un objeto en el mundo, es otra conciencia y es otro. Entonces, retomando la obra y el concepto de vergüenza, quizás uno empieza a entender a qué se refiere Sartre con esto de, bueno, el otro me constituye también. Claro, por eso es todo conflictivo. Bueno. La mirada de Luna, porque Sartre acá lo alimenta bien del conflicto. En La Puerta Cerrada, cuando tenés a los tres personajes, ellos están dentro de una habitación cerrada, que sería como un infierno. Entonces, como, no sé, qué sé yo, Garcín y Inés están viendo y le están machacando toda la historia del pasado. Inés a Garcín sobre, no sé, cuando él era un periodista que tenía que ir a la guerra, y bueno, y en fin, y entonces, cómo desde el personaje, desde la vida de cada uno, se empieza a generar todo ese conflicto, y es esa angustia y es esa desesperación insoportable de estos tres personajes que se van sacando de los pelos. Y está muy buena para leerla, la recomiendo yo también. Recomendado. Avancemos. A ver. Sony. Por ahí no me termino de entender yo bien la teoría o lo que sea. No me queda claro cómo esto último de que el reconocimiento de que existan otras conciencias que de cierta forma por ahí genera vergüenza o nos afecta, digamos. O sea, no entiendo si nos afecta y si eso estaría en contradicción con lo que habla Sartre de la mala fe. Que no hay autodeterminaciones. Es que no son autodeterminaciones justamente. El otro opera sobre nuestra existencia no autodeterminándome, me estás determinando vos, de hecho. Y una de las actitudes naturales ante la determinación del prójimo es negar todas esas determinaciones. Vos venís y me decís, ay, bueno, pero vos, en realidad, ¿dónde dice Sartre esto? Vos no sabés esto, vos sos un ignorante. Y yo voy a tratar de defenderme, porque te voy a decir, no, yo no soy eso, yo no voy a dejar que vos me definas de esa manera. Sí, un acto de mala fe realmente sería, bueno, sí, la verdad que no entiendo nada de esto, o sea, soy un inútil, sí. O sea, soy un inútil, digamos, tomar, digamos, de manera total tu determinación. Utilizar lo que piensa el otro de mí para autodeterminarme. Exacto. Sí, de hecho, Sartre tiene una frase, digamos, que también es la libertad es hacer algo con lo que hicieron de nosotros, ¿sí? Creo que era exactamente así ya. Sí, bueno. Y eso también, digo, ¿cómo retomamos eso? Justamente, puede ser también negándolo, reformulándolo, no sé, probándote lo contrario en algún momento. Entonces somos también lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Ahí está la frase. Esa era la frase.